Hablamos del secretario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que llegó este miércoles a la República Dominicana. Es la primera visita de un jefe del Pentágono al país y que adquiere mayor relevancia debido al aumento de las tensiones entre Venezuela y Washington. En otras noticias, 7 aerolíneas internacionales han cancelado sus vuelos con destino a Venezuela tras la alerta de seguridad de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos por el incremento de su actividad militar. En medio del incremento de operaciones militares estadounidenses en el Caribe contra el crimen organizado y con la presencia del secretario de Defensa Pete Hegseth, el mandatario dominicano confirmó nuevas medidas que colocan al país dentro de una estrategia más amplia de seguridad aérea y marítima. Incansables, invencibles, indestructibles y vencedores de todas las épocas. 10 noticias más destacadas sobre el conflicto y tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. 1. Trump amenaza a Maduro con el camino fácil o el difícil. El presidente Trump advirtió desde Air Force One que Maduro puede optar por la diplomacia o enfrentar acción militar en medio de especulaciones sobre derrocarlo por narcotráfico y elecciones fraudulentas. 2. Maduro agita una espada en mitin y jura defender cada pulgada de Venezuela. Durante un desfile cívico-militar en Caracas, Maduro, vestido de camuflaje, prometió resistencia total ante el build-up militar estadounidense en el Caribe. 3. Petro acusa a Estados Unidos de presionar por petróleo venezolano, no por drogas. El presidente colombiano Gustavo Petro reveló en entrevista exclusiva de CNN que la campaña de Trump busca acceso a las reservas petroleras de Venezuela, minimizando el rol en el narcotráfico. 4. Estados Unidos despliega 15,000 tropas y realiza 21 strikes aéreos letales en el Caribe. La operación Southern Spear ha matado a al menos 83 personas en barcos sospechosos de narcotráfico, con el USS Gerald R. Ford, y destructores en posición, visto como preparación para strikes en suelo venezolano. 5. Maduro prepara respuesta de enjambre de abejas con guerrilla y milicias. Expertos describen planes venezolanos para guerra asimétrica prolongada, con obstáculos antitanque, radares rusos y 2 millones de chavistas armados, ante posible invasión estadounidense. 6. Cuba condena agresión de Estados Unidos y advierte de intervención violenta. La Habana acusa a Washington de fabricar una guerra en Latinoamérica, reafirmando apoyo a Maduro tras la designación del Cártel de los Soles como terrorista. 7. Venezuela revoca permisos de vuelo a 6 aerolíneas por tensiones con Estados Unidos. Caracas suspende operaciones de Iberia, TAP, Turkish, Avianca, LATAM y GOL, acusándolas de sumarse al terrorismo de Estado de Washington tras advertencia de la FAA sobre espacio aéreo riesgoso. 8. Hegseth inspecciona el USS Gerald R. Ford en el Caribe. El secretario de Defensa visita el portaaviones para reafirmar disuasión contra el narcoterrorismo venezolano en medio de la nueva fase de operaciones encubiertas de la CIA. 9. Estados Unidos considera lanzar folletos en Caracas como guerra psicológica. Fuentes revelan planes para propaganda aérea sobre Maduro, junto a un wargame que predice caos post-derrocamiento, similar a Irak o Libia. 10. General Kane gira por el Caribe para presionar a Venezuela. El jefe del Estado Mayor Conjunto visita Jamaica, Barbados y Antigua, coordinando con aliados contra el Cártel de los Soles, mientras Trump evalúa strikes en instalaciones militares venezolanas. Un total de 6 aerolíneas cancelaron sus conexiones con Venezuela luego de que el gobierno de Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un aumento de la actividad militar. Además, según un reportaje de Axios basado en varias fuentes oficiales de Estados Unidos, hay gran preocupación dentro del gobierno estadounidense por la opción de que Cuba pudiera tomar medidas extremas contra Nicolás Maduro si este intenta huir de Venezuela bajo presión de Washington. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, reconoció que está preparando una llamada telefónica a Maduro y advirtió que puede hacerse las cosas por el bien o las cosas por el mal. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Alerta.
Lo que está ocurriendo en este preciso momento en Venezuela podría cambiar para siempre el mapa político de América Latina. Estados Unidos ha cerrado el cerco. Buques de guerra y el portaaviones más grande y poderoso de Estados Unidos rodean el Caribe. Vuelos hacia Venezuela están siendo cancelados. El petróleo está paralizado. Y los rumores de una posible huida del régimen aumentan por minuto. ¿Dará Trump la orden de atacar a Venezuela en esta semana? ¿O le dará la oportunidad de escapar con su familia? Esta es una de las preguntas más inquietantes. Pero eso no es lo más grave. En las últimas horas, informes internacionales aseguran que aviones han salido silenciosamente desde Venezuela hacia Turquía, uno de los pocos aliados que aún le quedan a Nicolás Maduro. ¿Están moviendo oro? ¿Están evacuando a sus familiares? ¿O están preparando la ruta para un escape desesperado antes de que sea demasiado tarde? Mientras tanto, la economía venezolana agoniza. Inflación descontrolada, exportaciones bloqueadas, bancos aterrados por sanciones, barcos petroleros desviados y una nación entera atrapada bajo un cerco militar que ya es imposible ocultar. Cuba también tiembla. Sin petróleo venezolano, la isla entra en riesgo de un apagón total. La Habana, desesperada, acusa a Estados Unidos de buscar un derrocamiento violento mientras intenta mantener a flote un sistema que se derrumba a pedazos. Y todo esto ocurre mientras Washington declara oficialmente al Cártel de los Soles, la red vinculada al régimen, como una organización terrorista, una etiqueta que cambia las reglas del juego y convierte cualquier trato con Venezuela en un riesgo mortal para bancos, empresas y gobiernos. Hoy, América Latina vive el momento más tenso, oscuro y peligroso desde la Guerra Fría. Porque si Maduro está preparando su escape, si Cuba pierde su último salvavidas, y si Estados Unidos decide actuar, el continente entero podría enfrentar un terremoto político, económico y militar sin precedentes. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar podría ser el inicio del capítulo más explosivo de nuestra historia moderna. Bienvenidos a mi canal. Apóyanos con tu like, que nos ayudas mucho, y suscríbete para más análisis geopolíticos como este. ¡Comenzamos! El mundo entero está en alerta. En este momento, Estados Unidos confirma que Donald Trump está considerando llamar personalmente a Nicolás Maduro en un movimiento diplomático que podría redefinir el destino inmediato de Venezuela. Pero esta no es una llamada cualquiera, llega acompañada de una advertencia que retumba como un trueno en la región. Si podemos hacerlo por las buenas, está bien. Si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien. Esa frase encierra más que una amenaza, es un patrón. Porque no sería la primera vez que Trump abre la puerta al diálogo justo antes de actuar con contundencia. Recordemos lo ocurrido con Irán. Antes de atacar las instalaciones nucleares y neutralizar la capacidad operativa de Teherán en un golpe quirúrgico, Trump llamó al diálogo. Dio una oportunidad, una salida diplomática. Cuando el régimen iraní no cedió, Estados Unidos actuó. Y el mundo fue testigo del alcance de esa decisión. Hoy, muchos analistas señalan que el mismo modelo Irán podría estar sobre la mesa para Venezuela. Primero, la llamada, luego, la negociación. Y si no hay acuerdo, la acción. Esto ocurre mientras la Casa Blanca rodea el Caribe con buques de guerra, intensifica operaciones de vigilancia y declara al Cártel de los Soles vinculado al régimen como una organización terrorista extranjera, habilitando legalmente una gama mucho más amplia de respuestas. La posible llamada no es un gesto de cortesía, es el último aviso. Maduro enfrenta ahora una puerta abierta para salir por las buenas. Pero Trump ha dejado claro que, si esa puerta no se cruza, Estados Unidos está listo para abrirla por las malas. El mundo en vilo, a la espera de qué sucederá con Maduro. El mundo observa un giro drástico en la crisis de Venezuela. Lo que durante años fue denunciado como narcotráfico, corrupción y autoritarismo, hoy ha sido elevado a otro nivel, una estructura criminal estatal y terrorista con alcance internacional. El gobierno de Estados Unidos formalizó lo que muchos ya sospechaban: una advertencia global al régimen que ha sumido a Venezuela en el caos.
La designación del Cártel de los Soles, vinculado al régimen de Nicolás Maduro como organización terrorista extranjera, cambia no solo la narrativa, sino también las reglas del juego. Las sanciones, los arrestos, las operaciones clandestinas e incluso la presión militar adquieren respaldo legal y moral internacional. Lo que ahora está en juego podría definir el futuro inmediato de Venezuela y el equilibrio en toda América Latina. ¿Qué es el Cártel de los Soles, según Washington? El Cártel de los Soles no es un cártel al uso, con estructura típica de narcotraficantes. Es, según Estados Unidos, una red criminal estatal, integrada por oficiales altos de las Fuerzas Armadas venezolanas y funcionarios del régimen. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos de narcoterrorismo contra Maduro y otros funcionarios, acusándolos de conspirar con guerrillas colombianas para traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. En julio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló al Cártel de los Soles como una organización terrorista global especialmente designada. El 24 de noviembre de 2025, con efecto inmediato, la Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyó formalmente en su lista de organizaciones terroristas extranjeras FTO, responsabilizando al cartel de narcotráfico masivo, colaboración con otras organizaciones criminales, terroristas y desestabilización regional. Este conjunto de acusaciones evidencia que para Washington, el régimen de Maduro no es un gobierno fallido o dictatorial. Es una maquinaria criminal y terrorista. Las implicaciones de la designación, nuevas reglas de combate. La inclusión del Cártel de los Soles en la lista de FTO concede a Estados Unidos y sus aliados poderes muy amplios. Congelación de activos, confiscación de propiedades vinculadas, sanciones económicas, prohibición de financiamiento o apoyo. Persecución penal internacional a cualquier persona o entidad que colabore, financie o facilite al cartel. Justificación legal para operaciones más agresivas, no solo contra narcos, sino contra estructuras del régimen. Ya no se trataría solo de narcotráfico, sino de lucha antiterrorista. En pocas palabras, la guerra legal, financiera y diplomática contra el régimen cambió de escala. Despliegue militar y tensión en el Caribe, choque de fuerzas. La designación terrorista no llega sola. Varios movimientos recientes dejan claro que la Casa Blanca prepara un escenario de máxima presión. Estados Unidos ha comenzado un aumento notable de su presencia militar en el Caribe, con buques de guerra, navíos de apoyo y operaciones que, según fuentes oficiales, tienen como objetivo desmantelar las redes del narcotráfico y narcoterrorismo. Estas acciones están vinculadas a una iniciativa amplia que algunas fuentes llaman Operación de Fase Nueva o Fase de Operaciones contra Venezuela, bajo el argumento de combatir criminalidad transnacional. Aunque hasta ahora no hay anuncio de intervención terrestre, la combinación de sanciones, intensificación militar y presión diplomática abre un abanico de posibles reacciones, desde ataques selectivos hasta operaciones encubiertas más amplias. Este contexto convierte al Caribe en un tablero estratégico nuevamente caliente, con Venezuela en el centro. Reacciones del régimen, negación, victimización y advertencias de represalias. Desde Caracas y La Habana, las respuestas han sido inmediatas. El gobierno venezolano calificó la designación como una patraña, una mentira vil, creada para justificar una intervención militar bajo el pretexto del narcotráfico. El gobierno de Cuba denunció que la maniobra de Washington forma parte de un intento de derrocar con violencia al régimen venezolano, usando acusaciones de narcotráfico y terrorismo como pretexto. Las amenazas de represalia, alianzas defensivas y movilización de fuerzas en Venezuela se han intensificado, aunque no hay señales de fragmentación real dentro del poder militar venezolano. En ese escenario, Caracas y La Habana buscan consolidar la narrativa de agresión externa, mientras denuncian lo que definen como intervención imperialista, el impacto económico en Venezuela, Cuba y la región. El cerco militar y diplomático de Estados Unidos está golpeando de lleno la economía de Venezuela y arrastrando consigo a Cuba y a toda la región. Venezuela, ya devastada por años de colapso económico, enfrenta ahora un aislamiento casi total.
Aerolíneas internacionales cancelan vuelos, rutas marítimas se desvían por miedo a sanciones, los seguros se disparan y el petróleo, su único sustento, se vuelve más difícil y costoso de exportar. La inflación podría volver a niveles hiperinflacionarios y el país se asfixia mientras su única fuente de ingresos queda bajo vigilancia militar ilegal. Cuba, dependiente durante décadas del petróleo venezolano y de su apoyo financiero, queda al borde del abismo. La isla atraviesa apagones interminables, una inflación creciente y una migración masiva. Si Venezuela pierde la capacidad de enviar petróleo o apoyo económico, La Habana pierde su último salvavidas. A nivel regional, la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista envía una señal demoledora. Cualquier empresa, banco o país que mantenga vínculos con el régimen venezolano queda expuesto a sanciones, investigaciones y represalias financieras. América Latina entra así en una etapa de tensión económica y geopolítica que puede redefinir alianzas, inversiones y estabilidad en todo el continente. En pocas palabras, el cerco ya no es solo militar, es económico, profundo y está reconfigurando el mapa de poder en toda la región. ¿Turquía el destino final de Nicolás Maduro? En medio de la presión militar y diplomática más fuerte que ha enfrentado el régimen de Nicolás Maduro, surgen rumores crecientes sobre una posible huida o transición negociada. Datos verificables indican que la ruta Caracas-Estambul, una de las pocas conexiones directas que mantiene Venezuela con el exterior, se ha convertido en un canal clave para viajes oficiales y movimientos financieros. Turquía, además, ha recibido toneladas de oro venezolano en los últimos años, reforzando su papel como aliado estratégico del régimen frente a las sanciones internacionales. Mientras tanto, agencias de inteligencia y medios internacionales confirman que en Washington se ha discutido la posibilidad de ofrecer a Maduro un exilio seguro en Turquía o Rusia como salida negociada si cede el poder y coopera. Aunque no hay evidencia de que Maduro esté huyendo en este momento, la combinación de estos elementos, vuelos constantes a Estambul, alianzas con Ankara, movimiento de activos y creciente aislamiento, alimenta la sospecha de que el régimen está analizando sus opciones de supervivencia. 1. Resistir con apoyo de aliados como Turquía, Rusia, Irán y Cuba. 2. Negociar una salida pactada que incluya exilio seguro. 3. Escapar de forma improvisada ante una ruptura interna o aumento de la presión militar. Lo único cierto es que, mientras avanza el cerco internacional, Turquía destaca como el destino más probable si Maduro decide abandonar Venezuela. Panorama de riesgos, el posible desenlace. Con este cambio radical, los escenarios posibles han cambiado. Algunos de los más relevantes. 1. Presión máxima para un cambio de régimen. La sumatoria de sanciones, aislamiento financiero, operación antinarco, antiterrorista y despliegue militar podría empujar a una rendición parcial del régimen o forzar negociaciones. 2. Escalada militar dirigida. Con la justificación de la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos podría lanzar operaciones selectivas, ataques a instalaciones, arrestos de líderes, misiones encubiertas sin necesidad de invadir. 3. Colapso interno del régimen. Bajo el peso del cerco financiero y diplomático, aliados de Maduro podrían abandonar el barco. También crece el riesgo de que surgieran conflictos internos por miedo a ser perseguidos internacionalmente. 4. Confrontación abierta. Si Caracas decide resistir y moviliza su aparato militar y paramilitar, puede generarse un conflicto regional con graves consecuencias humanitarias para América Latina. 5. Estancamiento prolongado y agonía estatal. El régimen podría resistir manteniendo el control militar, aunque con un país casi aislado, crisis, emigración masiva, colapso de servicios y desgaste progresivo. ¿Por qué importa para toda América Latina? Esta crisis expone que gobiernos pueden ser acusados de narcoterrorismo real, integrando redes criminales con un Estado. Eso redefine los mecanismos de presión internacional. Si el Cártel de los Soles es considerado terrorista, la lucha contra narcogobiernos puede volverse mucho más agresiva militar, judicial, financiera, lo que podría aplicarse a otros países con estructuras similares.
El Caribe vuelve a ser punto estratégico, con riesgo de confrontación que puede involucrar aliados regionales, migraciones masivas y crisis humanitarias. La narrativa de soberanía, intervención extranjera y guerra por recursos petróleo, minerales, rutas de droga vuelve a estar encima de la mesa. Y las decisiones que se tomen en las próximas semanas marcarán el rumbo de la región. Conclusión. Este no es un capítulo más en la crisis venezolana, es posiblemente el momento decisivo. La designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos, combinada con una escalada militar en el Caribe y una ofensiva diplomática sin precedentes, señala que ya no estamos ante denuncias comunes de narcotráfico o violaciones a derechos humanos. Lo que está en marcha es una guerra de alto voltaje no solo para Venezuela, sino para toda América Latina. Los escenarios van desde una transición forzada hasta un colapso del régimen, una confrontación abierta o un estancamiento brutal. Lo que ocurra en los próximos días puede definir el destino de millones de personas. Por eso te invito a mantener los ojos bien abiertos, pues lo que hoy parece noticia podría ser historia mañana. El Cártel de los Soles ya es considerada organización terrorista extranjera por Estados Unidos, tal como lo anunció Marco Rubio. Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el Cártel de los Soles, que ahora es organización terrorista, ridículos, son unos ridículos. El abismo que se abre. Cuba ante la caída inminente de Maduro y el colapso de sus aliados. Imagina despertar en una mañana, en las calles de La Habana, donde el sol implacable del Caribe se mezcla con el hedor de la basura acumulada y el silencio roto por generadores improvisados. Intentas encender la luz, nada. El ventilador, nada. La nevera ya se apagó hace rato, y los pocos alimentos que quedaban dentro se han convertido en ataúdes de podredumbre. Esta vez no es el apagón programado de siempre, de 12, 16 o hasta 20 horas diarias, que ya se han vuelto rutina en provincias como Santiago de Cuba. Es la oscuridad perpetua, las bombas de agua se detienen, los hospitales operan a media luz con velas, y el agua potable, que ya escasea para más de 3.1 millones de cubanos, un tercio de la población, se convierte en un lujo inalcanzable. No es una escena de ficción distópica ni un cuento de WhatsApp, es la realidad que se agrava en Cuba, un país donde el 89% de la población vive en pobreza extrema, según un estudio independiente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, publicado en julio de 2025, y donde la inflación anual alcanzó el 27,7% en enero de 2025, antes de moderarse ligeramente a 15,2% en septiembre, 15 y 10, erosionando salarios que promedian apenas 4,000 pesos cubanos mensuales, equivalentes a unos $15 al cambio informal. Este panorama no surge de la nada. Es el resultado de décadas de dependencias económicas mal gestionadas, exacerbadas por la crisis en Venezuela, el principal proveedor de petróleo subsidiado para la isla, con la administración Trump intensificando su ofensiva contra Nicolás Maduro, designándolo el 24 de noviembre de 2025 como miembro de una organización terrorista extranjera, y al Cártel de los Soles como grupo terrorista, liderado por él. El régimen de La Habana enfrenta un escenario de aislamiento total. Analistas internacionales, como los del Observatorio Cubano de Conflictos, predicen que la caída de Maduro no es un sí, sino un cuándo en meses, no años 32 y 35. Lo que podría cortar de raíz los envíos de crudo venezolano, vitales para el 80% de la energía cubana. En los primeros 10 meses de 2025, las importaciones totales de petróleo y derivados cayeron un 35%, de 69,4
400 barriles por día en 2024 a solo 45.421. Con Venezuela reduciendo sus suministros en un 15% a 27.400 barriles diarios y México en un 73%, apenas 5.022. Si Maduro colapsa, Cuba podría perder hasta 53 millones de barriles anuales, $4 millones, sumiendo al país en un colapso energético irreversible. Para comprender la magnitud de esta catástrofe inminente, es necesario retroceder al pacto fundacional entre Fidel Castro y Hugo Chávez, a inicios de los 2000, sin la versión maquillada de los noticieros estatales. Cuba, aún tambaleante tras el período especial de los 90, donde el PIB cayó un 35% y el hambre diezmó familias enteras, encontró en Venezuela un salvavidas petrolero. El acuerdo ALBA era simple. Cuba exportaba miles de médicos, entrenadores y asesores de inteligencia que apuntalaban el control chavista, a cambio de petróleo barato y miles de millones en subsidios. Se vendió como solidaridad revolucionaria, pero en esencia fue un trueque de dependencias, de la Unión Soviética a Caracas. Durante el boom petrolero venezolano con crudo a $100 el barril, Cuba recibió hasta 100.000 barriles diarios gratuitos o a precios de ganga. Sin embargo, en lugar de invertir en diversificación como agricultura autosuficiente o energías renovables, el régimen se acomodó en la renta fácil. La agricultura, que podría alimentar a la isla, importa el 80% de sus alimentos, y el sistema eléctrico, con plantas soviéticas de más de 40 años, depende casi totalmente de fuel oil importado. Hoy, esa dependencia se revela como una trampa mortal. El PIB cubano, proyectado en $26.000 millones para 2025, con una contracción del 1,5% según la CEPAL, arrastra una recesión crónica desde 2020 que ha elevado la deuda pública al $13.99 mil millones. La inflación, que devora el salario mínimo de 2.100 pesos, unos $8, hace que un cartón de huevos cueste 1.500 pesos y un litro de aceite 800, precios que representan el 70% del ingreso mensual de una familia promedio. El costo de la vida ha explotado. El transporte público, ya escaso, se paraliza sin diésel, obligando a muchos a caminar kilómetros o recurrir a bicicletas oxidadas en un país donde el 20% de la población supera los 65 años, incapaz de revivir los rigores de los 90. La pobreza extrema, que afecta al 89%, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en 2025, se ha normalizado como freno inflacionario. La gente no compra porque no puede, no porque los precios bajen. Remesas, que sostienen al 40% de los hogares, caen por la emigración masiva. Más de 500.000 cubanos huyeron en 2024 y la cifra se acelera en 2025 con un éxodo que podría superar el millón desde 2022, mientras el turismo, con ocupación hotelera al 24,1% en abril de 2025, genera solo migajas. El declive en el petróleo venezolano es el detonante. En junio de 2025, Caracas envió solo 800.000 barriles diarios, un mínimo histórico frente a los 55.000 comprometidos. Esta merma, combinada con la crisis en México, donde Pemex redujo producción un 9% a 1.63 millones de barriles diarios, ha disparado apagones que alcanzan 20 horas diarias en provincias como Santiago de Cuba. En febrero de 2025,
Un corte afectó al 45% de la isla, paralizando bombas de agua y refrigeración de alimentos. Más de 3.1 millones de cubanos sufren escasez crónica de agua potable, agravada por fallos en redes hidráulicas y cortes eléctricos que detienen las bombas. En La Habana, 1 millón de personas dependen de camiones cisterna, pero la falta de fuel oil los deja varados. El Internet, ya precario con solo 50% de penetración, se interrumpe durante protestas, como en octubre de 2025, cuando el gobierno lo cortó en Baire para sofocar reclamos por luz y comida, aislando a familias que dependen de WhatsApp para remesas o noticias. Este caos se manifiesta en las calles como un polvorín social. En agosto de 2025, Cuba registró un récord de protestas, más de 200 según el Observatorio de Conflictos, con residentes bloqueando avenidas en La Habana por agua potable y en Santiago por apagones de 20 horas. En octubre, el número escaló a 1.249 acciones cívicas y quejas, el pico más alto desde que se monitorea el conflicto, impulsado por cortes de luz, hambre y represión. En Baire y Contramaestre, multitudes golpearon ollas exigiendo libertad y comida, mientras en Jibara, Holguín, familias marcharon contra la represión. En noviembre, tras el huracán Melissa, protestas en El Carmen, Santiago y Guairajal por más de 20 hasta 25 días sin luz, bloquearon calles con carteles de "Queremos corriente". La basura se acumula en montones fétidos, atrayendo ratas y enfermedades. Hospitales operan sin insumos, solo el 35% de medicamentos esenciales disponibles. Y niños duermen en cartones bajo hoteles de lujo, un símbolo de la desigualdad que indigna en redes sociales. El éxodo continúa. El 89% en pobreza extrema significa que familias enteras venden todo por un boleto a Nicaragua o Guyana, huyendo de un período especial 2 sin el carisma de Fidel, para contener el descontento. La presión de Trump acelera este dominó. El 24 de noviembre de 2025, su administración clasificó a Maduro como terrorista, autorizando sanciones que congelan activos y facilitan strikes contra infraestructura narcotraficante. Trump ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA, desplegado el portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe y amenazado con guerra psicológica como folletos sobre Caracas 45. Maduro denuncia agresión directa, pero su régimen, con exportaciones de crudo al 90% hacia China, carece de excedentes para Cuba. Simulacros de guerra de EEU predicen caos post-Maduro, facciones militares y guerrillas disputando pozos petroleros 45, un vacío que asfixiaría a La Habana. Ante este cerco, los aliados tradicionales de Cuba se desvanecen. Rusia, empantanada en Ucrania con costos de $200.000 millones anuales, prometió 1.000 millones en ayuda hasta 2030, pero envió solo 100.000 toneladas de crudo en 2025, insuficiente para cubrir el 5% de la demanda cubana. Putin prioriza ventas a India y China por efectivo, no subsidios ideológicos. Cuba, con su PIB per cápita de $2.440, es un lastre. Irán, bajo ataques israelíes y resoluciones de la IAEA, en noviembre de 2025, firmó acuerdos navales con Cuba en mayo, pero su crisis doméstica, inflación al 40% y sanciones impide envíos masivos. Teherán necesita diluyentes para su propio petróleo, no regalarlos. China, el pragmático gigante, invierte por retorno, no por lealtad.
Anunció 55 granjas solares para 2025-2028, sumando 2.000 MW, pero el proyecto avanza lento, cubriendo apenas el 5% de la demanda actual. Pekín ha endurecido préstamos a Gaesa, el conglomerado militar que controla el 80% de la economía cubana, y con Trump de vuelta, invertir en La Habana arriesga fricciones con Washington por migajas. El puerto de Mariel ve tráfico chino creciente, pero es para exportar níquel, no subsidiar el régimen. Europa, otrora puente de diálogo, cierra puertas. La UE, tras el 11J de 2021 y presos políticos, redujo cooperación a formalidades en 2025. Bruselas exige fin a la represión y embajadas mantienen bajo perfil. En la ONU, aliados como Brasil y Colombia critican sanciones yanquis, pero evitan cheques en blanco. América Latina, la marea rosa de Lula y AMLO se distancia. Brasil calla por estabilidad interna. México envía gestos petroleros, pero depende de aranceles Trump. En el Caribe, naciones como Jamaica orbitan AEAE-U por turismo y antinarcóticos, ignorando retórica antiimperialista. El aislamiento es total. Por primera vez desde 1959, no hay mecenas global. El grupo de amigos en defensa de la Carta de la ONU, Rusia, China, Irán, ofrece plataformas retóricas, pero no barriles. La respuesta cubana. Discursos de Bruno Rodríguez denunciando la doctrina Monroe II, culpando al embargo por 7.5 mil millones en daños anuales. Pero la retórica no genera megavatios. En foros, delegados ignoran a La Habana. Si Maduro cae, y con Trump autorizando strikes y negociaciones encubiertas que rechazan su salida diferida, el impacto en Cuba será sistémico. Gaesa perdería divisas venezolanas, paralizando importaciones. Apagones indefinidos. Termoeléctricas colapsan sin fuel oil, dejando el 70% del país a oscuras. Transporte. Buses fantasmas. Regresó a bestias de carga para una población envejecida. Comida. Sin subsidios. Hambruna. El azúcar. Motor histórico. Produjo solo 150.000 toneladas en 2024 sobre 2025, mitad de lo anterior. Agua. Sin bombas. Ciudades insalubres con enfermedades brotando. Salud. Hospitales mausoleos con 65% de médicos emigrados. Internet. Cortado en protestas, aislando al 50% conectado. El factor social es el más temido. A diferencia de los 90, con ideología fresca y sin redes, hoy los cubanos ven TikToks de Miami, saben que la miseria es política. Protestas como las de marzo 2024 en Santiago, comida y electricidad, o septiembre 2025 en Old Havana escalan, 20 arrestos posmarzo, pero represores con familias hambrientas flaquean. Turismo muere. ¿Quién vacaciona en caos? El chavismo era coartada ideológica. Su fin marca el ocaso del socialismo viable. Cuba diseñó un modelo dependiente, redistribuir regalos, no crear riqueza. Con aliados evaporados, Rusia en guerra, China calculadora, Irán en crisis, Europa distante, enfrenta su terror, autosuficiencia. Venezuela ya no tiene con qué sostenerse, y menos sostener a Cuba. Cuba recibe hoy 35% menos petróleo que el año pasado. México nos bajó 73% los envíos. Resultado: apagones que hoy son de 12 horas se convierten en semanas enteras sin luz. Las termoeléctricas viejas se paran para siempre. El transporte público desaparece.
se vuelve a la bicicleta y al carro de caballo, pero con una población mucho más vieja que en los 90. La comida. Cuba importa el 80% de lo que come. Sin dólares venezolanos no hay pollo, no hay arroz, no hay aceite. El hambre que ya se siente se convierte en una crisis que no se ha visto nunca. El agua. Las bombas son eléctricas. Sin electricidad no sube el agua a los edificios. Los hospitales. Ya hoy faltan jeringuillas y medicinas. Sin luz ni combustible se convierten en mausoleos. Y lo más peligroso para el gobierno. La gente ya no es la de los 90. En los 90 todavía quedaba algo de fe. Estaba Fidel. Y no había internet. Hoy se tiene celular. Se ve cómo vive el mundo. Se sabe que esto no es normal. La gente ya salió el 11 de julio, salió en Nuevitas, en Caimanera, en Santiago y salió gritando corriente y comida, pero en el fondo gritando libertad. Si la crisis se pone peor, ese grito va a ser imposible de callar con palos y cárcel, porque hasta los que reprimen tienen madres e hijos pasando hambre y oscuridad. El turismo, la única entrada fuerte de dólares que queda, también se muere. ¿Quién va a venir de vacaciones a un país sin luz, sin agua y con protestas en la calle? En resumen, si Maduro cae, Cuba no pierde solo petróleo, pierde la excusa, el cuento, la prueba de que el modelo funciona. Cuando la Unión Soviética se cayó, apareció Chávez con la billetera abierta. Esta vez no va a aparecer nadie. El régimen nunca aprendió a vivir sin un protector rico. Construyó todo para repartir lo que le regalaban, nunca para producirlo. Y ahora el regalo se acabó. Por primera vez desde 1959 Cuba está sola de verdad. No hay nadie dispuesto a pagar las cuentas. Rusia está metida hasta el cuello en Ucrania. Necesita cada dólar que le pagan China y la India. Regalar petróleo a Cuba ya no le conviene. Irán está en guerra abierta con Israel y con la garganta apretada por sanciones. No tiene ni para sí mismo. China no regala nada, presta y cobra. Y se dio cuenta de que prestarle a Cuba es tirar el dinero en un saco roto. Los proyectos solares que prometieron avanzan a paso de caracol y no alcanzan ni para alumbrar un barrio. Europa se cansó de la represión y los presos políticos. Ya no mandan ni un euro sin condiciones. En América Latina la marea rosa se secó. Lula calla. México no puede meterse mucho porque Trump lo tiene agarrado por el cuello con aranceles y migración. La pregunta que queda en el aire es grande y seria. Cuando el último escudo se rompa, ¿estarán listos los cubanos de a pie para construir algo nuevo sobre las cenizas? ¿O se dejarán arrastrar por los que los llevaron hasta aquí? ¿Colapsará el régimen en la oscuridad? ¿O el pueblo, forjado en resiliencia, reconstruirá de las cenizas? La información es el faro, el cambio inevitable. Pero ahora la historia recobra para ustedes. ¿Qué creen que pasará en Cuba cuando caiga Maduro? ¿Podrá la dictadura sobrevivir? Les leo en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas ninguno de los videos y análisis. Informe especial. Venezuela al borde del abismo. Venezuela enfrenta la mayor presión militar, diplomática y económica de su historia contemporánea. En este informe especial analizamos cómo el país que una vez fue el más próspero de América Latina ha llegado al borde de un conflicto internacional sin precedentes. Lo que comenzó como una operación antinarcóticos por parte de Estados Unidos se ha transformado, en cuestión de semanas, en el mayor despliegue militar en el Caribe desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. La pregunta que domina los centros de poder en Washington, Bruselas y Caracas es una sola. ¿Estamos ante las últimas horas del régimen de Nicolás Maduro? Un despliegue militar sin precedentes. La tensión alcanzó su punto más alto el pasado domingo 16 de noviembre cuando el portaaviones más grande y avanzado del mundo, el USS Gerald R.
Ford cruzó el arco del Caribe acompañado por su grupo de combate completo. Hablamos de destructores, cruceros, submarinos de ataque, buques logísticos y más de 15,000 efectivos entre marinos, pilotos, fuerzas especiales e infantes de marina. Todo esto dentro de la estrategia bautizada como Operación Southern Spear, oficialmente descrita como una misión contra el narcoterrorismo. Pero analistas coinciden, la verdadera mira está puesta en el corazón del chavismo. Fuentes del Pentágono aseguran que esta es la mayor concentración naval en la región en más de 6 décadas. Solo el Gerald R. Ford, con capacidad para más de 90 aeronaves, representa por sí solo un poder aéreo superior al de toda la Fuerza Aérea venezolana. En los últimos 60 días, aviones estadounidenses han neutralizado más de 20 embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico, acciones que dejaron al menos 80 fallecidos y decenas de detenidos. Washington acusa al llamado Cartel de los Soles, supuestamente liderado por altos funcionarios del régimen, de inundar Estados Unidos con cocaína y fentanilo. La Casa Blanca confirmó que este 24 de noviembre, el Departamento de Estado designará oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, lo que abre la puerta legal a operaciones mucho más agresivas, incluso dentro del territorio venezolano. La CIA ya está operando dentro de Venezuela. Según reveló el New York Times, el presidente Donald Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA para preparar el terreno ante un posible escenario de intervención limitada. Estas acciones incluyen sabotajes, guerra cibernética, infiltración de informantes y campañas psicológicas dirigidas a fracturar a las Fuerzas Armadas venezolanas. No se ha aprobado el despliegue de tropas en tierra, pero asesores militares admiten que la mesa está servida para una escalada inmediata si Maduro no cede. Caracas responde con bravuconería y miedo. El régimen, consciente del peligro, ha movilizado más de 200,000 efectivos, incluidos reservistas y milicianos armados. Maduro habla de resistencia antiimperialista, pero expertos señalan que la capacidad real del ejército venezolano está severamente comprometida. Deserciones masivas, corrupción interna, falta de mantenimiento y obsolescencia tecnológica. En un hipotético enfrentamiento directo, la resistencia de Caracas sería simbólica. Diplomacia bajo fuego, diálogos secretos, propuestas rechazadas y amenazas abiertas. A medida que crece el despliegue militar estadounidense, el terreno diplomático se ha convertido en una batalla paralela igual de intensa. En las últimas 2 semanas, Nicolás Maduro ha lanzado un mensaje repetido en sus discursos: diálogo sí, guerra no. Incluso se ha atrevido a pronunciarlo en inglés. Call, yes. War, no. Never, never war. Enviando señales de aparente apertura. Sin embargo, fuentes de alto nivel en Washington confirman que esos llamados no son más que tácticas dilatorias para ganar tiempo. Según confirmaron funcionarios familiarizados con los contactos indirectos entre ambos gobiernos, Caracas propuso un plan de transición de 2 a 3 años, donde Maduro renunciaría de manera escalonada, manteniendo garantías legales, protección para su círculo cercano y acceso preferencial a contratos petroleros para empresas estadounidenses. Pero la Casa Blanca respondió de manera inmediata: cualquier demora en la salida de Maduro es inaceptable. El presidente Donald Trump ha mantenido un discurso ambiguo pero firme. En una declaración reciente dijo: los días de Maduro están contados. No descarto ninguna opción, incluyendo tropas sobre el terreno. Minutos después, en otro evento matizó: si Caracas quiere conversar, sabe dónde encontrarnos. Pero las señales más contundentes provienen de figuras republicanas clave como el senador Rick Scott, quien afirmó: si yo fuera Maduro ya estaría comprando un boleto a Rusia o China. Scott incluso propuso duplicar la recompensa por su captura, que ya supera los $50 millones. Venezuela por dentro. Un país al borde del colapso total. Mientras Estados Unidos avanza, la situación interna en Venezuela es más crítica que nunca. Con más de 7 millones de emigrantes en la última década, el país vive la mayor crisis humanitaria del hemisferio occidental. Las estimaciones del FMI proyectan una inflación cercana al 270% anual.
Los servicios públicos están colapsados. Cortes eléctricos en varias ciudades durante 12 y hasta 20 horas diarias. Falta crónica de agua y la red hospitalaria en ruinas. La oposición, encabezada hoy por Edmundo González y María Corina Machado, asegura que tiene listo un plan de transición de 100 horas para restaurar la democracia, la economía y las instituciones en caso de una caída repentina del chavismo. Este anuncio ha aumentado la expectativa entre un pueblo agotado, pero el régimen responde con más represión. Se calculan más de 2.000 detenidos políticos en 2024 y 2025, 25 manifestantes muertos y cientos de periodistas perseguidos. El origen del desastre, del por ahora al colapso total. Para comprender el nivel de tensión actual, es crucial repasar el origen del fenómeno chavista. Venezuela pasó en apenas 25 años de ser uno de los países más ricos de América Latina a uno de los más pobres del mundo. En los años 90, Venezuela tenía el PIB per cápita más alto de Sudamérica, superando incluso a España e Italia en algunos periodos. Poseía las mayores reservas petroleras del planeta y una democracia estable desde 1958. Pero todo cambió en 1998 con la llegada de Hugo Chávez, un militar golpista que prometió salvar al país de la corrupción. Tras un breve golpe fallido en 2002, Chávez consolidó un sistema donde el poder político, militar, económico y judicial quedó absorbido por el proyecto bolivariano. Miles de empresas fueron expropiadas. PDVSA quedó politizada, se cerraron medios de comunicación y comenzó una cadena de fraudes electorales que debilitó totalmente la institucionalidad venezolana. Cuando Chávez murió en 2013, dejó el país en manos de Nicolás Maduro y el deterioro se aceleró como nunca antes. Del sueño socialista al infierno económico. La destrucción progresiva del país. Con Maduro en el poder desde 2013, Venezuela entró en lo que economistas del FMI describen como una depresión económica sin precedentes en el hemisferio. En poco más de una década, el país perdió más del 80% de su Producto Interno Bruto, una caída más profunda que la vivida por Siria en tiempos de guerra civil o por Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. La hiperinflación alcanzó niveles nunca vistos fuera de contextos bélicos. Millones por ciento entre 2017 y 2018. El salario mínimo se redujo a menos de $3 mensuales y la población cayó en pobreza extrema. Los hospitales quedaron sin insumos, miles de médicos emigraron, reaparecieron enfermedades como la malaria, la tuberculosis y la desnutrición infantil. En paralelo, la corrupción alcanzó niveles históricos. Transparencia Venezuela estima que más de $346.000 millones desaparecieron en obras inconclusas, empresas fantasma y contratos inflados. PDVSA, la empresa petrolera más importante de América Latina, pasó de producir 2 millones de barriles diarios en 1998 a menos de 700.000 en 2025. Fraudes, represión y manipulación. Un régimen sostenido por la fuerza. Desde 2004, Venezuela arrastra denuncias constantes de manipulación electoral. 2004, referéndum revocatorio. Encuestas mostraban que el sí ganaría con holgura, pero el CNE declaró lo contrario. 2006, reelección de Chávez con abstención opositora masiva. 2013, Maduro gana por solo 5%, con denuncias de cientos de miles de votos irregulares. 2017. Creación de la Asamblea Constituyente para anular al Parlamento opositor. 2018. Elecciones sin observadores internacionales. 2024. El fraude más escandaloso. La oposición arrasó con más del 80% de las actas verificadas, pero el CNE proclamó a Maduro sin publicar resultados. Estas maniobras consolidaron un modelo de control férreo, apoyado por servicios de inteligencia cubanos, asesores iraníes y cooperación militar rusa. Todo ello para sostener un régimen impopular que sin represión habría caído años atrás. Una crisis migratoria sin precedentes. Venezuela pasó de ser un país de acogida a convertirse en una nación vaciada.
Más de 7 millones de personas han abandonado el territorio, muchas a pie, en uno de los fenómenos migratorios más dramáticos del siglo XXI. La frontera colombo-venezolana, las carreteras andinas y los pasos ilegales se han convertido en rutas del desespero. El sistema educativo colapsó a medida que maestros emigraban. Miles de escuelas cerraron. Las universidades, antes entre las mejores de la región, quedaron sin presupuesto, equipos o investigadores. El tejido social del país se fracturó. Familias divididas, niños sin padres, abuelos criando generaciones enteras. Una nación entregada a potencias extranjeras. La debilidad del régimen abrió las puertas a alianzas peligrosas. Cuba, a través de sus servicios de inteligencia, controla buena parte de la estructura militar venezolana. Irán instaló plantas de drones, laboratorios y refinerías improvisadas. Rusia obtuvo concesiones mineras y petroleras. China, a través de préstamos impagables, hipotecó el futuro del país por décadas. En resumen, Venezuela nunca había estado tan debilitada, tan dividida y tan vulnerable, justo cuando enfrenta la mayor presión militar externa en casi un siglo. Southern Spear, la operación que puede cambiar el mapa político latinoamericano. La tensión alcanzó su máximo nivel con el anuncio oficial del Pentágono. La operación Southern Spear ya está en marcha. Aunque la Casa Blanca la presenta como una misión contra el narcoterrorismo, altos funcionarios del Departamento de Defensa admiten fuera de cámara que el objetivo último es acelerar la caída de Nicolás Maduro. El despliegue aéreo y naval es abrumador. Además del USS Gerald R. Ford, la operación incluye destructores clase Arleigh Burke equipados con misiles Tomahawk, cruceros clase Ticonderoga con sistemas Aegis, submarinos nucleares capaces de lanzar misiles de precisión desde cientos de kilómetros, aviones 35 F-A-18 Super Hornet, aviones de guerra electrónica y drones de vigilancia. La región no había visto un dispositivo de este tamaño desde el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la crisis de 1962. Pero la operación no se limita al Caribe. Según informes del Comando Sur, también hay actividad en bases en Colombia donde operan drones MQ-9 Reaper. Panamá, reforzada con unidades de vigilancia marítima. Curazao y Aruba, puntos estratégicos para lanzamiento de operaciones rápidas. Una presencia creciente en el Pacífico Oriental para interceptar cargamentos vinculados al Cartel de los Soles. Operaciones encubiertas. La CIA mueve sus piezas dentro de Venezuela. Mientras los buques se posicionan, dentro de Venezuela se desarrolla una guerra silenciosa. Fuentes del New York Times afirmaron que el presidente Trump autorizó a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas, incluyendo sabotajes selectivos contra instalaciones militares, ciberataques dirigidos al sistema eléctrico venezolano, infiltración dentro de la Guardia Nacional y el Ejército, campañas psicológicas para fomentar deserciones, apoyo logístico a grupos militares descontentos con el régimen. Estas operaciones estarían diseñadas para evitar un conflicto directo, forzando un quiebre interno que haga insostenible la permanencia de Maduro. Caracas contra las cuerdas. Una respuesta desesperada. En Caracas, el régimen intenta proyectar fuerza, pero las señales internas apuntan a un nerviosismo palpable. Maduro ordenó el inicio del Plan Independencia 200, movilizando a más de 200.000 efectivos entre soldados, reservistas y milicianos. Los ejercicios incluyen simulación de invasiones, lanzamiento de misiles tierra-aire y patrullajes masivos en Maracaibo, Valencia y Caracas. Pero detrás de las cámaras, fuentes militares venezolanas revelan una realidad diferente. Carencia de combustible para vehículos blindados. Helicópteros inmovilizados por falta de repuestos. Aviones Sukhoi rusos volando con severas restricciones técnicas. Unidades tácticas sin chalecos ni municiones suficientes. La moral es baja. Las deserciones han aumentado un 40% en los últimos 2 meses, según registros filtrados por oficiales anónimos. Incluso sectores tradicionalmente leales al chavismo, como Diosdado Cabello y altos mandos militares, evalúan escenarios de golpe interno, exilio negociado o ruptura con Maduro para preservar su supervivencia política. El tablero geopolítico se mueve.
Mientras tanto, potencias extranjeras observan con preocupación. Rusia ha advertido que una intervención estadounidense sería ilegal y peligrosa. Irán ofreció enviar asesores militares. Cuba mantiene a miles de agentes en puestos clave. Pero ninguno de estos aliados tiene la capacidad real de enfrentar a Estados Unidos en un conflicto directo. Reino Unido, Francia, España y la Unión Europea han emitido comunicados de apoyo al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil coordinan posiciones ante un posible éxodo masivo o un colapso súbito del régimen. El mundo entero mira al Caribe con la respiración contenida. 3 posibles desenlaces. El futuro inmediato de Venezuela. Con el despliegue militar estadounidense en su punto máximo, la presión diplomática creciendo y la crisis interna tocando niveles insoportables, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar en los próximos días? Fuentes del Pentágono, analistas de inteligencia y especialistas en geopolítica coinciden en que existen 3 escenarios principales, todos con consecuencias profundas para Venezuela y la región. Escenario 1. Escalada militar limitada. Es el escenario más probable a corto plazo. Estados Unidos ejecutaría ataques quirúrgicos contra instalaciones vinculadas al Cartel de los Soles, centros de mando de la Guardia Nacional Bolivariana, refinerías operadas por aliados extranjeros, bases aéreas estratégicas como el Libertador, Palo Negro y Barcelona. El objetivo no sería invadir el país, sino desarticular la capacidad operativa del régimen, provocar fracturas internas y forzar negociaciones desde una posición de fuerza. Altos mandos estadounidenses insisten en que una intervención terrestre no es necesaria, todavía, pero advierten que todo dependerá de la reacción de Maduro. Escenario 2. Salida negociada de última hora. En privado, negociadores de Turquía, Qatar y Colombia llevan semanas intentando mediar un acuerdo que permita a Maduro abandonar el poder sin ser capturado. Los destinos mencionados son Rusia, su principal protector político Podeva; Turquía, donde mantiene contactos financieros OOS; Cuba, su aliado histórico; Irán, donde busca protección judicial Berkemay. Washington estaría dispuesto a permitir una salida negociada siempre que Maduro abandone el poder de inmediato y entregue el control institucional a un gobierno de transición. El propio Trump lo dijo días atrás. Maduro puede elegir cómo va a salir, pero va a salir. Escenario 3. Colapso interno y golpe palaciego. El escenario que más temen los altos comandantes chavistas. La presión externa combinada con deserciones es hambre en los cuarteles, corrupción interna, rivalidad entre facciones chavistas, operaciones encubiertas de la CIA. Podría provocar un colapso repentino del régimen. En ese caso, figuras como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López o Tarek El Aissami podrían intentar tomar el poder para negociar una rendición controlada y salvar sus propios intereses. De hecho, fuentes dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aseguran que ya existen reuniones secretas entre generales que buscan una salida que no incluya a Maduro. Venezuela vive horas decisivas. No es exagerado decir que Venezuela atraviesa el momento más crítico de sus 200 años de historia republicana. La combinación de asedio militar estadounidense, aislamiento internacional, crisis económica terminal, isnowain fractura política interna y presión ciudadana permanente ha puesto al régimen chavista en un punto de no retorno. Por primera vez en décadas, el poder de Nicolás Maduro no depende de su estructura interna, sino de una sola decisión, la que tome el presidente Donald Trump en las próximas 48 a 72 horas. Washington asegura que actuará. Caracas asegura que resistirá. Y mientras tanto, 30 millones de venezolanos viven en suspenso, mirando el cielo, temiendo un ataque, esperando una transición, o simplemente soñando con el fin de una pesadilla que ha durado ya 26 años. Conclusión del informe.
Estamos ante un capítulo histórico que definirá el futuro de Venezuela y tendrá repercusiones en toda la región. Desde Caracas, desde Washington y desde el Caribe, las señales apuntan a que la cuenta regresiva continúa. Cada movimiento militar, cada declaración política y cada filtración en la prensa revela que el desenlace está cerca. Seguiremos llevando cobertura minuto a minuto. Esto no ha terminado. Esto apenas comienza. Gracias por acompañarnos en este informe especial. Buenas noches.